Bueno, he recibido algunos correos electrónicos. Acabo de verlos, ¿no? Pero voy a absolver las preguntas, bueno, más sencillas, porque las otras, bueno, tengo que preparar las respuestas, ¿no? Bueno, acá hay un señor que me pregunta si Cusco se escribe con S o con Z. Vea, esa discusión ya ha quedado zanjada después de la aportación verdaderamente significativa de Rodolfo Cerrón Palomino, ¿no? Nuestro primer quechuista, una persona sumamente informada y documentada respecto al quechua, y tiene un extenso trabajo donde demuestra cumplidamente que la grafía original es con Z. Si usted tiene interés, vuélvame a escribir para que yo le dé ya concretamente el libro donde está el ensayo, porque es un ensayo extenso de Rodolfo Cerrón Palomino. En todo caso, si quiere todavía mayor información, entonces averigüe en la Universidad Católica, donde hasta hace pocos años enseñaba Rodolfo Cerrón Palomino. Averigüe, ¿no? Si sigue enseñando y no sé, trate de comunicarse con él pues para que le dé mayor información, ¿no? Pero así, en principio, Cusco es con Z. Aunque creo que la grafía oficial aquí en el Perú es con S, ¿no? Pero es una equivocación, ¿no? Es con Z. Luego, mira, acá hay un señor que objeta mi declaración respecto a los virus, ¿no? Yo dije que no eran seres vivos y me expone una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta y que demuestran, ¿no? que son seres vivos. Pero yo me refería a que cuando entrevisté aquí, seguramente el remitente no vio ese programa, yo entrevisté aquí a Jesús Mosterín, ¿no? El filósofo y científico español. Y le pregunté al final, concretamente, de esto hace unos 8 años aproximadamente, si eran seres vivos o no. Y me dijo que no eran seres vivos, porque no podían autorreproducirse. Eso concretamente, ¿no? Y yo recordé, además, en esa conversación, que la primera vez que me percaté de este problema acerca del carácter de ser vivo o no que pueda tener un virus, fue cuando en 1963 leí un libro que ha sido publicado por Eudeva, ¿no? Sobre el origen de la vida. Y ahí el autor en 1963 discute, ¿no? este asunto y dice que desde hace ya muchos años se viene discutiendo y que, bueno, él por ahora, o sea, hace 50 años, no cree que lo más prudente sería pues tener una posición ecléctica al respecto, etcétera, ¿no? Pero luego, repito, ¿no? Yo le pregunté a Mosterín y Mosterín me dijo que no era solamente una apreciación de él, sino que era una apreciación de la comunidad científica. Entonces, yo he repetido lo que él me ha dicho. Entonces, sería cuestión de comunicarse pues con Jesús Mosterín y decirle pues que esté equivocado, ¿no? De todas maneras, muchas gracias por sus precisiones, porque me parecen una contribución significativa. Creo que eso es lo bueno de este programa, ¿no? Que haya pues televidentes atentos, ¿no? Que cuando juzgan que algo no es propio o que algo debe ser corregido, entonces y ofrecen buenas razones. Entonces creo que eso es muy útil, ¿no? Muy significativo. Luego otro televidente, el señor Marco Sano, me dice que la miscelánea más reciente
hablando de amplificadores, ¿no? Yo dije que un amplificador de marca poco conocida tenía las mismas características y el mismo terminado interno que amplificadores, ¿no?, de marca conocida, ¿no? Y entonces yo comenté que, bueno, simplemente todas las firmas mandan fabricar estos amplificadores a firmas que se dedican a eso. Pero estas otras firmas no se dedican a la fabricación. Los comercializan, etcétera, pero no se dedican a la fabricación de estos amplificadores, ¿no? Entonces me pregunta si marcas como Marantz, Harman Kardon, POC Audio, Onkyo, Macintosh son consideradas high-end. Bueno, a fines de los años 50, comienzo de los 60, aunque la expresión high-end no se usaba por entonces, o sea, digamos, marcas pues de elite, ¿no?, de muchísima calidad, etcétera, y carísimas, ¿no? Pero no se usaba. Pero yo recuerdo que, por ejemplo, en esa época se consideraba que Marantz era una marca pues sumamente cara y sumamente fina, ¿no? Cosa que ahora no se considera, ¿no? Pero hace 50 o 60 sí se consideraba. Y todavía vivía el señor Marantz, ¿no? Tengo entendido que el señor Saul Marantz murió 10 o 15 años después. En los años 70 todavía me parece que vivía, me parece. De modo que ahora la mayor parte de estas firmas no se... Bueno, lo que pasa es que muchas de estas firmas de repente presentan a la consideración de los audiófilos un aparato que sí es high-end. Me recuerdo, por ejemplo, que Onkyo hace ya varios años presentó, normalmente los previos de Onkyo cuestan $500, $600, quizás $1,200, pero no 3 o 4 mil ni $5,000, pero un día presentó un previo así carísimo, ¿no? Pero era una cosa especial porque normalmente esos aparatos tienen, digamos, una demanda restricta y entonces no son pues un gran beneficio para el fabricante, ¿no? Pero ahora ninguna de estas se consideraría high-end, ¿no? Parece que no. Pero en esa época una o dos sí se consideraban high-end. Bien. Luego, un dato lexicográfico. El sufijo ario, ¿no?, significa, entre otras cosas, lugar. Por ejemplo, osario es el lugar donde están los huesos, ¿no? Campanario, donde está la campana, ¿no? Dispensario, ¿no?, el lugar de atención médica temporal y donde no se alojan los pacientes, ¿no? Bueno, leyendo el diccionario de filosofía de José Ferrater Mora, en el artículo que dedica a la filosofía de Heidegger, ¿no?, menciona el término, para traducir un término de Heidegger en alemán, ¿no?, menciona el término existenciario, ¿no? Pero yo considero que aparte de este uso técnico, filosófico, el término existenciario puede servirnos fácilmente para denotar, ¿no?, el lugar donde estamos, existimos y somos, como decía o como dice Pablo en una de sus epístolas, ¿no?, refiriéndose al planeta, a la Tierra, ¿no? Dice, aquí donde estamos, existimos y somos, dice, ¿no? Bueno, ese sitio pues es el existenciario, pues, ¿no? Me parece que es un uso, aparte de este uso técnico, específico, relacionado con la filosofía de Heidegger, pero como designación del sitio donde vivimos, donde estamos y somos, donde existimos, existenciario, ¿eh? Me parece que está bien, efectivamente.
Después los que siguen este programa recordarán, de esto ya hace algún tiempo, pero recordarán que yo he dedicado más de un programa al oxímoron, ¿no? Y comentaba que en nuestro idioma el término oxímoron no tiene pues una gran antigüedad, ¿no? Y que se viene usando solo a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Porque la primera mención así estricta del término está en el diccionario de términos filológicos de Fernando Lázaro Carreter, ¿no? Que es un diccionario de 1953, ¿no? Pero, por ejemplo, en inglés el término oxímoron está documentado desde el siglo XVII. Hace siglos que en inglés se usa el término oxímoron, ¿no? Bueno, entonces ustedes recordarán que el término oxímoron es la reunión de dos vocablos de significación opuesta, dos vocablos de sentido antitético, ¿no? Que reunidos originan un nuevo sentido, un tercer sentido, que no es la simple suma, sino es un tercer sentido, perdón, que no es la simple contraposición, sino que es un sentido distinto, ¿no? Entonces, por ejemplo, un sonido atronador es un oxímoron, ¿no? Perdón, un silencio atronador es un oxímoron, ¿no? O la soledad sonora es un oxímoron, porque son reuniones de vocablos contrapuestos, de significación contraria, pero originan un tercer sentido, ¿no? O sea, un silencio atronador es un gran silencio, así, llamativo, ¿no? Entonces, esto de aquí, simplemente lo digo porque muchos recordarán que yo desarrollé y con bastante extensión el tema del oxímoron. Vamos a hacer aquí el primer corte y ya regresaremos. Bueno, en el segmento anterior comencé a hablarles acerca del oxímoron. O sea, la reunión de voces de significación contraria que originan un nuevo sentido, ¿no? Soledad sonora, silencio atronador y cuervo blanco. También es un oxímoron porque todos los cuervos son negros, tienen el plumaje negro. Entonces, cuervo blanco es un cuervo rarísimo, pues, que aparecerá, pues, quizá uno en 1.000.000, ¿no? Si es que aparece. Entonces es una cosa extraordinaria. Fernando Vallejo, en su biografía del filólogo colombiano Rufino José Cuervo, ¿no? Habla del cuervo blanco, y así se titula su biografía, El Cuervo Blanco. El cuervo blanco es el filólogo Cuervo. Ahora, esto del cuervo blanco no se lo puso Fernando Vallejo, sino se lo puso un notable lingüista del siglo XIX, Friedrich Pott, y se lo dijo en latín, ¿no? Corvus albus, cuervo blanco. Entonces, pero la significación es esa, ¿no? O sea, un cuervo blanco es algo único, algo extraordinario, algo nunca visto, ¿no? Entonces, en el terreno filológico, pues, la figura de Cuervo, de Rufino José Cuervo, es también algo, pues, excepcional, ¿no? Yo creo que bastaría ver, alguno de los televidentes tal vez haya visto, ¿no? Bastaría ojear, ya no digo leer porque es una empresa ya de mayor aliento, pero por lo menos ojear el monumental Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana, ¿no? Que inició Cuervo y llegó a publicar
2 tomos muy grandes, así en cuarto. Y luego ya el Instituto Cari Cuervo, muchos años después, concluyó, ¿no? en varios tomos, este diccionario de construcción y régimen que lo había iniciado Cuervo durante su estancia en París, donde estuvo 30 años, o exactamente 29 años, y ahí murió, ¿no? En el año 11, había nacido en 1844, si no me equivoco, sí. Como digo, es una obra que supone un conjunto de especialistas para acometer una obra así, ¿no? Como dice Fernando Vallejo, ¿no? de esa desmesura, ¿no? Así es una cosa increíble, ¿no? Pero siempre los amantes del lenguaje y los que cultivamos la lexicografía siempre agradeceremos a Cuervo este aporte monumental, ¿no? Y de grandísimo valor. Estoy leyendo el libro de Hugo Carrillo Cavero titulado Contra, por si acaso, Interculturalidad, Comunicación, Territorio y Planeamiento Estratégico. Tareas pendientes para la descentralización en el Perú. Este es el libro. Muy interesante, lo recomiendo verdaderamente. Y aquí veo que el autor cita unas declaraciones del expresidente Alan García. Bueno, el señor García dice, entre otras lindezas y entre otras cosas completamente controvertibles, dice lo siguiente: aún tenemos que derrotar a ideologías absurdas, panteístas, que creen que las paredes son dioses y que el aire es Dios. En fin, volver a esas fórmulas primitivas de religiosidad, donde te dicen no toques ese cerro porque es Apu, es un ser sobrenatural y cobija espíritus milenarios y no sé qué cosas más. Bueno, si llegamos a eso, entonces no hagamos nada, pues ni minería. Bueno, creo que toda esta incomprensión no solamente me parece muy criticable, sino que además fomenta la intolerancia. Porque como dice el autor Hugo Carrillo, es como si un grupo de gente de la serranía viniera aquí y se constituyera en la Plaza Mayor, mal llamada Plaza de Armas, en la Plaza Mayor, y dijera, bueno, ¿qué hace aquí esta plaza? Así como tal, como plaza. No, aquí podemos construir esto, botamos aquí la catedral, ¿no? Ubicamos en otra parte la municipalidad, todo. Aquí pues no se lo permitirían, sería algo espantoso, ¿no? Entonces es lo mismo, un equivalente. Claro, uno llega y dice, ¿qué es esto? Que son religiosidades pues antiguas, ¿no? Panteístas, en fin, fórmulas primitivas según García, ¿no? Entonces hay que acabar con eso, pues, ¿no? Porque entonces el desarrollo, si no, va a ser imposible, ¿no? Ah, no, bueno, según García, ¿no? Creo que se equivoca completamente. Yo no sabía que había hecho estas declaraciones. Aquí están los datos, las declaraciones las hizo en un programa de Cecilia Valenzuela, exactamente el año, creo que fue el año 11, me parece, o 12, no recuerdo bien. Aquí están los datos, los que quieran, los datos completos están aquí. Pero bueno, no me esperaba esa intolerancia, esa incomprensión, porque uno, claro, puede discrepar y por lo largo del señor García Pérez,
pero por lo menos habrá que reconocerle, pues es una persona hábil, es una persona inteligente, ¿no? Pero esta no es una muestra de inteligencia, ¿no? Es una muestra de absoluta incomprensión y, repito, que fomenta la intolerancia, ¿no? Ah, sí, definitivamente. Después quiero hablarles acerca de la prótesis. Prótesis es vocablo de origen griego que significa adición, agregación, añadidura. Si ustedes consultan el diccionario de la Academia en su última edición, en el artículo prótesis, ¿no?, verán que la Academia distingue dos clases de prótesis. La prótesis médica, por ejemplo, la dentadura postiza es una prótesis, ¿no? Es una prótesis médica. Y la prótesis fonética, que es la agregación al principio de un vocablo de un sonido, de una letra. Por ejemplo, la E de la palabra espada es protética, porque en latín no se escribe con E inicial, ¿no? Pero no, en castellano sí. Bueno, esa E inicial es protética, se ha agregado, se ha añadido. No es una E etimológica. Pero, aparte de estas prótesis, hay otras muchas, pues, ¿no? Es decir, según el diccionario académico, lo protético se limita a esto. No, pues. La Academia distingue respecto a los adjetivos, ¿no? Y dice que el adjetivo correspondiente a la prótesis médica es protésico y que el adjetivo correspondiente a la prótesis fonética es protético. Bueno, pero yo creo que el adjetivo correspondiente a todas las otras prótesis, porque no todas las otras son médicas ni fonéticas, pues tendrá que ser, pues, protético. Y según los casos, pues, protética. ¿De dónde sacó esto? Esa división, ahí está la división que hace la Academia. Ahora, ¿cuál es la prótesis más característica y la más peligrosa del ser humano? La prótesis más característica, la más peligrosa, peligrosísima en realidad, es el arma. Esa es la prótesis más característica. Ahora se dice que el hombre descubrió las armas. Falso. El hombre no descubrió las armas. Fue al revés, ¿no? Y en esto estoy de acuerdo con Ardrey, ¿no? Las armas descubrieron al hombre, es decir, revelaron quién es verdaderamente el hombre. Un asesino potencial. Y lo peor, ¿no?, como ha señalado el etólogo holandés Nico Tinbergen, un asesino desorganizado. Porque hay asesinos organizados, pero el hombre, como dice Tinbergen, es un asesino desorganizado. Bueno, me están indicando que debemos hacer un nuevo corte, de modo que lo haremos inmediatamente. Bien, en el segmento anterior manifestaba que nuestra especie es protética, porque está llena de adiciones, de extensiones, de prolongaciones de nuestras facultades y de nuestras capacidades. Jacques Derrida, deseoso de subrayar la artificiosidad
que hoy caracteriza al ser humano. Dice que el ser humano actual es tecnoprotético. Tecnoprotético. Efectivamente, pues imagínense qué sería de nosotros si no tuviésemos todas las extensiones que tenemos, comenzando por el teléfono celular y todas las demás, ¿no? Son extensiones de nosotros, ampliaciones y origen de dependencias y de adicciones, porque nada de esto es inocente. Una persona hace 60 años, hace 50 años, no tenía ese nivel de dependencia. No había pues la obsesión de estar interconectados, ¿no? No había esa obsesión. Ahora estamos interconectados y sabemos exactamente qué pasa en el último rincón de Australia, etcétera, ¿no? Pero antes no era así, ni tampoco había esa vehemencia, ni remotamente, ¿no? Claro que tampoco se vislumbraba que más adelante, en muy corto tiempo, la ciencia y la tecnología vayan a posibilitar esta interconexión globalizadora, ¿no? Que ya se produjo, evidentemente. Pero como decía con mucha razón Mario Bunge, el filósofo y científico argentino, toda innovación, todo avance de la tecnología, no solamente es bueno, sino también es malo. O sea, no todo lo que nos ofrece la tecnología tiene bondad, no, tiene también maldad, ¿no? Y enfocar el asunto de modo distinto me parece de una inocencia insigne, ¿no? Claro, efectivamente. Y además, como decía muy bien Moore, él decía, ¿cuál es el invento más extraordinario del siglo XX? La computadora. Y luego agregaba, pero vean ustedes lo que ha ocurrido. La computadora es lo más extraordinario que se le ha ocurrido desde el punto de vista de la tecnología al ser humano. Pero es algo grotesco, decía, ver a un antropoide, ¿no? Frente a la computadora, horas de horas viendo la pantalla. O sea, lo que él quería manifestar es que la distancia que hay entre este avance extraordinario que fue la computadora y el ser humano que no ha tenido nada parecido, ningún avance parecido, es pues chocante, ¿no? Sobre todo en su relación con los demás. Porque desde el Paleolítico superior hasta la fecha, nosotros en ese sentido no hemos avanzado nada, pues, ¿no? Hemos avanzado en cuanto a nuestra relación con lo impersonal, con la naturaleza, con el espacio, ¿no? Hemos hecho grandes avances, indudablemente, nos hemos ido a la luna, etc. Y seguiremos avanzando en ese terreno impersonal. Pero en lo personal seguimos como en las cuevas de Altamira y de Lascaux, ¿no? Seguimos siendo de una primitividad, de un primitivismo, pues, extraordinario, ¿no? Eso sí. Esto ha servido para que la escuela etológica contemporánea diga que eso también es demostrativo de que el ser humano tiene topes muy precisos también. Pero claro, nos habíamos acostumbrado a pensar de que, pues, como dice Dyer, o como decía, ¿no? El cielo es el límite, decían. Bueno, no es así. Tenemos límites también sumamente precisos. Pero nosotros suponemos pues que el cielo es el límite, ¿no? Que es un disparate mayor, evidentemente, ¿no? Pero nos gusta pensar de que es así, pues. Entonces basta fijarnos en las relaciones interpersonales, en nuestra relación con los otros, con nuestra pareja, con los amigos, en fin, ¿no? En eso no hemos avanzado nada. Un científico de la Grecia clásica ahora sería pues un niño de teta frente a los grandes científicos. Pero un Sócrates no sería
uno más entre los filósofos, seguiría siendo un gran filósofo, ¿no? Evidentemente. Creo que el hecho de no haber avanzado en nuestra relación con los demás da la razón a los etólogos, que sostienen que no hemos venido programados para conocernos ni para conocer bien a los demás. En la época de la Grecia clásica pues se dice conócete a ti mismo, ¿no? Sí, pero hasta ahora pues ya han pasado buenos años y eso no se cumple, ¿no? Y no se va a cumplir. Hay ahí una deficiencia, como dicen los etólogos, estructural, built-in, que impide que nos conozcamos recta y debidamente y que por supuesto conozcamos bien a los demás. Por eso cuando me han preguntado y me preguntan qué es lo más característico de la elección de pareja, yo siempre digo, lo más característico de la elección de pareja es la equivocación, porque la mayor parte de las elecciones de pareja son elecciones equivocadas. Pero son equivocadas no porque una de las partes no vio un defecto de la otra o porque la otra fue engañada, etc. No, nada por nada de eso. Sino porque no podía ver. O sea, es peor todo. No es que lo engañaron, no, es que no podía ver, no podía acertar. Si desacertó, no fue por equivocación ni por descuido, sino que no podía acertar. O sea, es peor todavía el asunto. Por eso, aparte del fenómeno, digamos, en Occidente, sobre todo del enamoramiento, y luego el casamiento, viene el fenómeno depresivo de la desilusión, pues, ¿no? Porque eso cuánto dura, ¿no? Es un periodo muy breve, ¿no? Unos cuantos meses, tal vez un año, quizá 2, pero no más. Pero es que no podía ser de otra manera. Repito, no tenemos la capacidad para que sea de otra manera. Tenemos límites muy precisos. Y no tenemos sistemas de control automático. Esa es otra. No tenemos sistema de control automático. En los animales, en muchas especies, existe este control automático. En una pelea entre lobos, cuando hay un lobo que va perdiendo, y al otro lobo le sería ya fácil, sencillamente darle la mordida fatal pues, en la garganta y finiquitarlo. Pero el otro lobo, el que está venciendo, tiene una inhibición automática y no le da el mordisco fatal. Pero el hombre que ya no carece de esa inhibición, sí da el mordisco fatal y entonces mata por gusto. Y lo peor, ¿no? Se ensaña con el herido o con el muerto. No sé. Sí, digo, hasta con el fallecido, pues son capaces de quemarlo y de descuartizarlo. Es decir, cualquier barbaridad, ¿no? Creo que nosotros debemos, por el bien de la especie, ¿no?, ser conscientes de ello. Desde que nos bajamos de los árboles y adquirimos la bipedestación, o sea, la posición erecta, tuvimos libres las extremidades superiores. Entonces, ante un peligro, podemos tomar un palo o una piedra y defendernos, ¿no? Pero del garrote, de la masa, de la piedra, a la bomba atómica, ¿no?, tenemos toda una trayectoria de desinhibición. Y no son tantos años, ¿no? ¿Cuántos años? No mucho. Digo, en el reloj de la evolución, pues 20 o 30.000 años es una tontería, ¿no? Será pues un segundo o medio segundo. O sea, somos muy recientes, ¿no? Y siempre estamos en rego propinquo, ¿no?, de
apretar el botón rojo, de volar el planeta y de terminar esta historia tragicómica del Homo sapiens, ¿no? Ahora, volviendo a este carácter protético que he señalado del ser humano. La gran dificultad respecto a este carácter protético es que con tantas extensiones, con tantas prótesis, el ser humano se aleja cada vez más de sí propio y cada vez más se extravierte, no se introvierte, sino se extravierte. El fenómeno de la extraversión, o como también ahora permite la academia que se diga, y es una barbaridad, ¿no? Pero el uso ha impuesto esa barbaridad. Extroversión. La gente dice extrovertido, como si existiera el prefijo extro. El prefijo extro no existe. Pues, ¿quién dice extraordinario? No, pues el prefijo es extra, quiere decir fuera, fuera de. Extraordinario es fuera del ordinario. Pero extrovertido, no, pues extravertido. Pero la academia ha terminado por admitir esa barbaridad, ¿no? Está ahí en su diccionario. En la última edición pueden ver extrovertido. Pero bueno, los que todavía practicamos el bien decir, seguimos diciendo pues extravertido, ¿no? Yo, con tanta prótesis y con tanta estimulación, entonces lo que usted fomenta es la extraversión. Y lo que necesita el mundo actualmente es lo contrario, o sea, la introversión. Meternos en nuestra propia dentrura, en nuestro penetral, es decir, un vocablo que le gustaba a Honorio Delgado, ¿no? El gran psiquiatra de mediados del siglo XX, nuestro gran psiquiatra. El penetral, ¿no? El sancta sanctorum. Bueno, me indican que debo hacer un nuevo corte, creo que es el último, y ya regresaremos. Bueno, antes de ocuparme brevemente de las funciones del lenguaje, ¿no? Bueno, el lenguaje tiene dos funciones principales, ¿no? La explicativa, ¿no? La denotativa y la afectiva, ¿no? Y la expresiva. Bien, pero antes de ocuparme de eso, un televidente me pregunta por qué, a mi juicio, este auge de la culinaria entre nosotros no se corresponde necesariamente con un auge también de la calidad, ¿no? Pero vea, la calidad, y no solo en culinaria, sino en cualquier cosa, es un bien muy raro. Es un bien tan raro que tiene la rareza pues del oro, ¿no? O sea, hallar calidad es tan difícil como hallar oro. Yo estoy recordando lo que decía Sturgeon. Decía, en el mundo, en todos los órdenes de la existencia, hay un 10% de calidad. El resto es basura. Eso decía Sturgeon. Lo criticaron porque le dijeron que estaba exagerando y que sería una gran cosa que haya 10% de calidad y que sería mucho más propio que dijera que había, pues, en el mejor de los casos, un 5% de calidad. O sea que el asunto es muy estricto. La culinaria es una técnica y es también un arte. Claro que cuando no es un arte, entonces sencillamente sale pues así para el consumo de las mayorías, ¿no? Sale cualquier cosa. Pero hay restaurantes y hay cocineros que se precian, pueden ser artistas, ¿no? En la preparación de viandas y potajes. Pero no se puede hacer arte todos los días y a cada rato, ¿no? Entonces lo que se hace diariamente, en el mejor de los casos, es una técnica, se desenvuelve una técnica
que permite razonablemente servir platos que pueden pasar el examen, ¿no? Pero que no son platos artísticos. Entonces, claro, una vez recuerdo que hicimos una investigación hace años para ver, porque había un restaurante que se preciaba de ofrecer el mejor lomo saltado de Lima, ¿no? Entonces, con motivo de apreciar que realmente era así, hicimos una investigación al respecto. Entonces, claro, según este restaurante, si usted iba cualquier día y pedía lomo saltado, entonces iba a ser pues un plato de primera siempre, ¿no? Bueno, con un grupo de investigadores, ¿no?, comprobamos de que en el mejor de los casos el lomo saltado salía bien preparándolo todos los días, 3 veces al año, en el mejor de los casos, ¿no? Pero no todos los días. Bueno, y es así, ¿no? Hay un cocinero que está retirado ya, de origen chino. Y yo comenté esto y tengo un texto acerca de esto, que en sus buenos tiempos, cuando tenía un chifa que lo tuvo muchos años, casi 20 años, se preciaba de ofrecer el mejor nabo encurtido. Y él confesaba que en su ya larga vida y larga historia culinaria, el nabo encurtido le había salido bien en 18 años, 6 veces. O sea, una vez cada 3 años. Pero no pues todos los días, ¿no? Entonces, esa gente pues honesta, es gente, digamos, veraz, ¿no?, que dice las cosas como son, pues, ¿no? Pero claro, eso también depende de la exigencia del público. Pero si no hay una exigencia, entonces pues todo lo que le sirvan va a ser maravilloso. No, por favor. Yo recuerdo que cuando salió hace ya más de 30 años el disco compacto, se dijo que pues a partir de ahí ya el sonido iba a ser maravilloso y que se acabaron los vinilos y bueno, que había que esperar simplemente una progresión hacia la calidad superlativa en materia de discos. Eso se dijo, lo recuerdo perfectamente, a partir del año 82. Ya han pasado pues muchos años, ¿no? 30 y tantos años. Y ocurrió lo que ocurrió con el vinilo. Hay vinilos muy buenos, hay vinilos de gran calidad, pero la mayor parte de los vinilos son muy malos. Y a veces no son ni siquiera de matriz, sino son copias pues así baratas, ¿no? Ocurrió muy rápido. Aquí, en los años 60, a principios de los 70, había vinilos todavía de matriz. Después vino la copiadera general. Y ocurrió lo mismo con el compacto. Acá los primeros compactos llegaron a fines de la década del 80 y eran originales. En el año 91 abrió Phantom en la diagonal, recuerdo perfectamente. Todavía seguía trayendo originales. Pero ya a fines de siglo, ya las copias habían inundado todas las tiendas y todo el mundo se manejaba con copias. Y ahora si usted quiere un original hay que pedirlo a Estados Unidos, a Europa especialmente, y a veces le piden pues no 5 ni 10 dólares, sino muchos más dólares, ¿no? Y con razón, ¿no? Pero ya no abundan pues las originales. ¿Ya? Y la gente además, como tampoco tiene un oído esmerado, ni un oído acostumbrado, ni tampoco es gente audiófila, entonces le da igual pues escuchar una copia o un disco original de 50 dólares o de 100 dólares, ¿no? Así es. Bueno, les decía que el lenguaje tiene una función significativa y una función expresiva. Por ejemplo, si yo digo, María estaba sentada en el jardín en una silla, ¿no? Entonces estoy indicando el hecho de que María, en una determinada situación, en el jardín, estaba en una silla, ¿no? Esa es la función significativa del lenguaje, la básica. Pero si yo digo, María estaba en el jardín, este es un ejemplo de Borges, María estaba en el jardín sentadita en una silla.
Entonces no hago un uso de la función meramente significativa del lenguaje, sino de la función afectiva del lenguaje. Es una función que responde a lo que nos manifestaba Rubén Darío, ¿no? El hecho de que somos sentimentales, sensibles y sensitivos, ¿no? Esta función significativa, ¿no? No es como la otra función, como la función afectiva. Entonces ahí decimos, María estaba sentadita en el jardín, en una silla, ¿no? Claro que hay autores, por ejemplo, Alfredo Bryce Echenique, ¿no? Que privilegian el lenguaje afectivo, ¿no? Pero para privilegiar el lenguaje afectivo, bueno, primero hay que tener un gran dominio del lenguaje y luego hay que tener un acierto en el uso de diminutivos, ¿no? Que siempre pueden resultar empalagosos si uno se demasía en su uso. Pueden resultar empalagosos. Hay autores que lógicamente pues, son grandes estilistas, son dominadores del idioma, ¿no? Y usan pues como debe usarse, ¿no? El idioma. Pero los más de esos autores no son así. Muchos de ellos, como por ejemplo Bryce, ¿no? Es un buen contador, es un buen narrador. Pero una cosa es ser un buen narrador, como lo es también Vargas Llosa. Pero ni el señor Vargas Llosa ni Bryce pues, son estilistas, no son pues, tampoco pretenden serlo, ¿eh? Además, para interesar vivamente al lector en una novela no hay que ser estilista, pues, ¿no? Tampoco. Pero el estilista sí privilegia, ¿no? Una serie de matices y una serie de usos y la sinonimia y el orden de las palabras, en fin, muchísimas cosas acerca de las que nos hablaba con tanto acierto el doctor Luis Jaime Cisneros, a quien siempre recordaré porque él nos inició a la gente de entonces. Hablo de la segunda mitad de la década de 1950, cuando yo conocí a Cisneros, ¿no? Nos inició, digamos, en este gusto por el bien decir, pero que era distinto de la gramática aburrida que nos habían hecho pues, estudiar en el colegio, ¿no? Teníamos que leer pues, unos textos aburridísimos, o unos textos que no estaban tampoco a nuestro alcance, a pesar de que los usaban, ¿eh? Yo recuerdo que, por ejemplo, en los cursos de gramática en secundaria se usaba en 1951, 52, la gramática de Bello, con apuntaciones de cuervo, imagínense usted, ¿no? Como si eso fuera pues para uso escolar, pero en esa época lo era. Bien, me indican que el tiempo se ha vencido y para el siguiente programa estamos gestionando, y creo que vamos a tener éxito, ¿no? La concurrencia de una distinguida poeta, cuyo nombre me reservo para el siguiente programa.